Así que en esta mañana el mensaje que he traído para ustedes tiene como título Una generación en peligro. Repita conmigo, una generación en peligro. Y para eso vamos a ir por favor al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 17 al 23. Hechos, capítulo 7, versículo 17 al 23. Dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, repita conmigo, tiempo de la promesa. No los escuché. Tiempo de la promesa. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Padre, en esta mañana yo te pido que hables a nuestras vidas. Señor, así como en los días de Moisés estamos viviendo tiempos difíciles en nuestro entorno. Por eso yo te pido, Espíritu Santo, que tú hables a cada uno conforme a su necesidad. Padre, tú conoces cada familia aquí representada. Tú conoces, Señor, cada historia, cada corazón. Y yo sé, Padre, que tú quieres hablarnos. Úsame, Señor, para hacer ese canal de bendición a tu pueblo. Y habla a cada uno conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que Abraham, un hombre que el Señor escogió hace mucho tiempo, él le habló y le dijo de un acontecimiento que estaba por suceder y era la esclavitud del pueblo de del pueblo de Israel. Aunque Abraham no lo vivió, porque en realidad esta época le correspondía a Moisés, Abraham recibió un mensaje donde el Señor le estaba anunciando anticipadamente de que el pueblo de Dios iba a ser cautivado, iba a ser esclavo de los egipcios. En ese tiempo vino el reinado de José después, pero dicen lo que acabamos de leer, que tiempo después vino un rey que tenía como propósito acabar con el pueblo de Dios. Ese rey lo conocemos como el Faraón, y fue la temporada donde Dios permitió que naciera un niño llamado Moisés, un niño que fue escogido desde el vientre de su madre con un propósito. En esta época que Moisés iba a nacer, el Faraón decretó que todo hombre, niño varón que naciera, tenía que ser arrojado al río Nilo. Tendría que ser asesinado desde el momento en que naciera. Y el faraón se puso como propósito acabar con el pueblo de Dios. El faraón no quería que el pueblo de Dios se propagara porque él temía en su corazón que más adelante el pueblo de Israel se levantara y otra vez tomara la batuta del reino. El faraón quería gobernar siempre. Y así como en los días de Moisés, hoy estamos viviendo momentos muy difíciles. En lo que acabamos de leer podemos ver 2 características muy importantes que vemos reflejadas hoy día. La primera es que en este tiempo de Moisés había un crecimiento abrumador. Cuando el pueblo de Israel salió cautivo y esclavo a Egipto, eran aproximadamente 430,000 personas que se fueron esclavos a Egipto.
Cuando llegaron allá eran solamente unos pocos, pero en el tiempo de esclavitud ellos se propagaron y crecieron y crecieron y crecieron y nacían niños en esclavitud y nacían niños, y cuando fue liberado el pueblo de la esclavitud eran aproximadamente 3.000 millones de personas los que salían de esta nación. A pesar de estar en cautiverio, el pueblo creció, el pueblo aumentaba. Y si nos ponemos a ver en nuestro contexto, en la tierra donde estamos tú y yo viviendo en este momento, hay una sobrepoblación. Por eso llegó la pandemia. La pandemia no es otra cosa más que el ser humano buscando la forma de detener el crecimiento de niños, la sobrepoblación. Y el enemigo ha buscado una y otra estrategia para evitar que la gente y el mundo se siga llenando de personas. Ya somos muchos en el planeta Tierra. En China existe una ley donde si usted hace parte de la zona urbana, no rural sino urbana, tiene derecho a tener un hijo por familia, porque ya son tantos y como son una potencia, saben que tener muchos hijos va a demandar más gasto económico y solamente pueden tener un hijo, y preferiblemente que sea hombre porque tiene más privilegios en la cultura china. Así que, así como en los tiempos de Moisés, que había un crecimiento abrumador, se multiplicaban las personas en gran manera, en nuestro tiempo también está sucediendo lo mismo. A pesar de que existe la ley del aborto, a pesar de que los jóvenes no se pueden casar, hoy en el 2024 somos mucha cantidad de gente que estamos en este planeta Tierra. Pero otra característica que podemos ver en lo que acabamos de leer es que era un tiempo donde había muerte, muerte por todos lados. Cuando nació Moisés, se decretó que todo niño varón que naciera tenía que ser asesinado. Y en nuestro contexto hoy día, desafortunadamente, es muy similar a lo que pasaba en los tiempos de Moisés. Hoy, en nuestro entorno, si hablamos de Tuluá, muerte por todo lado. Mueren niños, mueren adolescentes, mueren jóvenes, aún más que los ancianos, porque la ley de la vida, ¿cuál es? Que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero resulta que todo es muy diferente en nuestro medio. Hoy día son más los niños que aún antes de nacer son asesinados, y los jóvenes y los adolescentes que mueren a diario en nuestra ciudad. Si hablamos de Colombia, en los últimos días se ha visto que en Colombia ha aumentado nuevamente las masacres, los crímenes, las bombas, los ataques de la guerrilla en los pueblos. Si prendemos el noticiero, hay muerte por todo lado. Y la muerte es pan diario en nuestra vida, es pan diario en nuestra familia. En los tiempos de Moisés, como les acababa de explicar y como leíamos, se caracterizaba uno porque era un tiempo donde había un crecimiento abrumador de la población, pero también porque era un tiempo de muerte. Y la muerte nos rodea hoy a nosotros. Si hablamos de nuestros niños, por ejemplo, toquemos el tema del aborto. Nuestros niños están siendo asesinados en el vientre aún sin haber cumplido su propósito. Ya las jovencitas dicen: mi cuerpo es mío y yo tomo la decisión, pero resulta que la vida solamente le pertenece al Señor. Así que los niños, aún sin nacer, ya están perdiendo el privilegio de tener vida y cumplir un propósito. Si hablamos de las drogas, drogas por todo lado, de todo tipo de drogas, drogas para fumar, para inyectarse, para inhalar, todo tipo de drogas. Y los vicios y las drogas nos llevan a la muerte. Nuestros niños están expuestos a la muerte en sus propias casas. ¿Qué está pasando en las familias? Niños y niñas que son expuestos a padrastros, madrastras, que vienen con una mente retorcida a tocarlos, a manipularlos, a abusar de ellos. Niños que llegan a sus casas con una corta edad de 7, 8 años
y ya tienen llave para abrir la puerta. Y llegan de estudiar y no encuentran a mamá con un abrazo caluroso para recibirle, sino todo lo contrario, soledad. Niños que en sus propias casas están expuestos a la muerte. Eso es lo que hoy estamos viendo en nuestro entorno y nada diferente a lo que pasaba en los días de Moisés. Pero también estamos viendo abuso sexual por doquier, pornografía, y eso es muerte. Estamos viendo abuso sexual, caricias, despertando en los niños el deseo sexual a una temprana edad. Y yo me pregunto, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está papá? El hogar Dios lo estableció porque la familia nació en el corazón de Dios. La familia está dentro del propósito de Dios. Y precisamente en este tiempo han distorsionado ese diseño perfecto de Dios para la formación de nuestros hijos. Tú y yo somos responsables delante del Señor de lo que estamos haciendo con nuestros hijos, con estas generaciones. Hay abuso por todas partes y esto es muerte. Pero también estamos en una época donde la tecnología no tiene límites, donde nuestros hijos tienen acceso ilimitado a la tecnología. Ellos pueden hacer lo que quieran, no hay control, no hay acompañamiento. Y por todas partes el enemigo está buscando la forma de traer muerte a nuestros hijos. Eran dos características muy marcadas desde los tiempos de Moisés: crecimiento y muerte. Nada diferente a lo que estamos viviendo nosotros hoy día. ¿Por qué el enemigo quiere destruir esta generación? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Por qué el enemigo quiere destruir esta generación? ¿Por qué el enemigo busca una y otra estrategia para traer destrucción a nuestros hijos, a nuestros jóvenes? Precisamente porque estamos en los tiempos de Joel. Somos la generación escogida. Y vayamos al libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel, capítulo 2, versículo 28. Acontecerá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y nuestros jóvenes verán visiones. Dice en Hechos capítulo 2 versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para nosotros es esa promesa. Y cuando el enemigo se levante es porque hay un propósito grande en esta generación. Yo me pregunto, ¿por qué el enemigo está empeñado en quitarle la vida a los niños aún antes de nacer? Precisamente porque nosotros o nuestros niños son la generación de la promesa. Nuestros jóvenes verán sueños, nuestros jóvenes y ancianos tendrán visiones, y el enemigo va a buscar la forma que sea necesaria para impedirlo, para impedir que el reino se extienda, para impedir que crezcamos. Pero usted se preguntará en esta mañana, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer para que eso no pase con mis hijos? ¿Yo qué puedo hacer para que esto no pase con mis nietos? ¿Y saben algo? Aquí en la iglesia a la cual usted y yo pertenecemos, Centro Cristiano Fuente de Agua Viva, tengo que destacar una preciosa labor que no solamente se está haciendo como madre o padre de familia, como líder o como pastores, que tenemos mucha responsabilidad en la formación de los niños, sino las maestras de escuela dominical. Cada que usted viene aquí a la iglesia con su niño, ellos suben corriendo al salón, y allá arriba, mientras usted recibe palabras, ellos también están siendo formados, ellos también están recibiendo un mensaje, ellos también están siendo ministrados, están siendo escuchados.
pero nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y si nos preguntamos qué podemos hacer, vayamos aquí a hablar de los héroes de la fe, donde una vez más es mencionado Moisés. Dice en Hebreos, vamos a Hebreos por favor, capítulo 11, versículo 23. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron decreto del rey. Dice en la Nueva Traducción Viviente, fue por la fe cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor en desobedecer la orden del rey. 3 características importantísimas que podemos aprender nosotros como padres, como abuelos, como tío, como tía, como hermano mayor. Y la primera está precisamente en el versículo 1 y 2 de Éxodo, que dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, lo concebió y dio a luz un hijo y vio que era hermoso y lo escondió por 3 meses. Moisés cuando nació, sus padres lo vieron hermoso. La primera característica es que lo vieron hermoso. Yo me imagino un niño gordito, cachetón, yo no sé si rubio, trigueño, no puedo imaginar cómo sea, o moreno, pero era hermoso. Y yo me pongo a pensar cuando nació mi hija, y cuando nace un bebé no es hermoso, es todo lo opuesto, es arrugadito, el pelito es todo delgadito, parece como un viejito, es todo raro. Y la gente dice, ay, tan lindo mi bebé, y publica foto y uno dice, venga, pero de lindo no tiene nada. Pero sus padres lo veían hermoso. Y yo no creo que precisamente llamen hermoso a un niño porque se fijen en su aspecto físico. Resulta que Jocabed y el padre de Moisés lo vieron hermoso porque vieron detrás de ese pequeño un propósito grande para su vida. Cuando nació este niño, ellos no vieron que era gordito, flaco, sino que vieron un propósito grande en la vida de Moisés. ¿Y saben algo? Ellos sabían que Moisés había nacido porque tenía una misión. Ellos conocían el propósito de Dios para este niño. Y a veces nosotros en nuestra ignorancia, cuando no conocemos del Señor, actuamos como todo el mundo lo hace. El niño nace, lo acompañamos y cuando sea grande él toma la decisión que quiere estudiar. Pero cuando conocemos del Señor, entendemos y tenemos el privilegio de bendecir ese bebé aún antes de nacer. Y es nuestra misión como padres preguntarle al Señor, ¿tú qué quieres que mi hijo sea? Padre, revélame cuál es el propósito para mi hijo. Señor, revélame con qué propósito ha venido este niño a mi familia, este nieto, este sobrino, este niño a este hogar. Es nuestro deber como padres ver con los ojos que Dios ve a nuestros niños. Yo no sé si solamente pasa con mi hija, pero los niños de esta generación tienen un chip diferente. Eso es una locura. ¿O será que solamente yo tengo una hija diferente? ¿Cuántos en sus casas tienen hijos diferentes, fuera de lo común? Amén, ¿cierto? Uno dice, en mi tiempo no se veía eso. No más falta que los niños nazcan ya con dientes. Y son niños totalmente fuera de lo común. Y qué bueno es cuando podemos entender que de eso que es fuera de lo común, Dios quiere tomar para cumplir un propósito que marcará esta generación. Aprendamos a ver a nuestros hijos con los ojos que Dios lo ve. Jocabed, una mujer maravillosa, ella tenía claro que Moisés había nacido para cosas grandes. ¿Y saben algo? Moisés viene de la tribu de Leví,
una tribu sacerdotal, una familia sacerdotal. Y no es nada diferente a lo que tú y yo somos hoy día. Dice la palabra de Dios en Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tu hijo, tu nieto, tu sobrino, el niño que tienes a cargo, es una persona que Dios ha escogido y hace parte de la familia sacerdotal. Ese niño tiene un propósito y dice como primer característica que los padres de Moisés lo vieron hermoso. Salmos capítulo 127, versículo 4 dice: como saetas en las manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que ha llenado su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Dice en la Nueva Traducción Viviente: los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. ¿Sabían ustedes que en la antigüedad los verdaderos guerreros no compraban las flechas? Ellos mismos las construían, ellos mismos las hacían. Aljaba es lo que los guerreros portaban acá en la espalda para meter sus flechas. Y en lo que estamos leyendo dice que bendito el hombre que llena su aljaba de flechas de ellos. Y las flechas anteriormente no se compraban, sino que se construían. Y el guerrero, como tenía como propósito vencer al enemigo, donde ponía el ojo y ponía la flecha, sacar victorioso su pueblo, él no hacía la flecha de cualquier material, ni mucho menos de cualquier forma, ni mucho menos a la carrera. Él tomaba el tiempo para buscar la mejor madera y empezaba a tallar, a tallar, a tallar. Y cuando ya lograba tener el ancho que él esperaba de esa flecha, lo metían en agua a remojar para que tuviera un poco de flexibilidad. Después lo ponía a secar, le ponía la punta y la afilaba. Pero también le ponía en la parte de atrás a la flecha como unas, ¿cómo se puede decir? Lo que va en las flechas, como unos palitos que ayudaban a que esa flecha tuviera equilibrio y también velocidad. Y esas flechas, según lo que leemos aquí en Salmos, representa cada uno de nuestros hijos. Nuestros hijos, Dios nos los ha entregado. Y es bendecido, bienaventurado el hombre, el joven, que llena su aljaba de ellos. Alguien dice por allí: tus hijos llegarán tan alto como tú los impulses, y tan lejos como tú ores y profetices sobre ellos. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. Lo vieron hermoso, pero también dice la palabra de Dios que lo escondieron. Versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río Nilo. Jocabed, una mujer maravillosa. Moisés nació en tiempo de muerte. ¿Qué había dicho el faraón? Que Moisés debía ser lanzado al río, que debía morir. Pero resulta que Jocabed, una mamá maravillosa, que en tiempos de crisis no se quedó allí angustiada, encerrada, temiendo qué iba a pasar, sino que estaba mirando, buscando la estrategia, la forma de poder cuidar, guardar a su hijo. Esta mujer se cranea, se ingenia una forma espectacular para proteger la vida de Moisés.
Dice la palabra de Dios que lo escondieron, lo guardaron. Resulta que los hombres en la familia tienen un don mayor. En algún momento les voy a compartir, espero que sean escuelas, no en el culto. Pero los hombres tienen un don mayor. Y el don mayor del hombre dentro del hogar se llama autoridad. Y esa autoridad del hombre se refleja en su liderazgo. Por eso cuando los hombres en la familia pierden la autoridad, toda la familia se desestabiliza. Allí no hay orden, hay caos, hay desorden. Pero las mujeres también tenemos un don mayor. Y el don mayor que fue otorgado a la mujer es que somos de influencia. Claro, los hombres también influyen de alguna forma, pero no la misma dimensión de las mujeres. El don mayor de los hombres, autoridad. Tiene que ver con liderazgo. Claro está que si hablamos de esa autoridad, tiene que tener algunas características, como el amor, por ejemplo. Pero las mujeres tenemos influencia. Y Jocabed, la mamá de Moisés, tenía esto muy claro. Y ella, desde que Moisés nació, sabía que dependía de ella qué iba a pasar con sus hijos, qué iba a pasar con sus nietos, qué iba a pasar con sus generaciones. Leímos ahorita que tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Una arquilla de juncos, que son unos palitos con los cuales ella formó la canasta. Y esos juncos le daban estabilidad y seguridad a Moisés. Esos juncos en nuestro tiempo representan la palabra de Dios. No hay consejo que valga sobre un hijo si no va acompañada de la palabra de Dios. Y dice que ella calafateó esa canasta, y calafatear es hacer algo para que no penetre el agua en la canasta, y la cubrió. Porque el río Nilo era un río muy bravo, un río muy grande. Si usted busca en internet, el río Nilo era muy peligroso. Habían serpientes, habían diferentes tipos de animales. Y esta mujer se aseguró de que Moisés fuera tan protegido que a pesar de que ella lo puso en esa canasta, sabía que lo estaba exponiendo, pero ella entendía que el Señor era quien cuidaba la vida de Moisés. Calafatear es cubrir con el aceite del Espíritu Santo a nuestros hijos. Los juncos representan la palabra. Qué diferente es cuando en casa, en lugar de recibir un grito, un regaño, es que usted es igual que su tío. Ay, pero usted cómo no se porta como su hermano. Pero este es mucho tonto. Cállese, déjeme hablar. Tome el celular, vaya, juegue. Qué diferente es si en lugar de esas palabras con nuestros hijos que son fuera de lo normal, hay palabra de Dios, hay bendición sobre ellos. Y además, mientras duermen, descansas, les ungimos con el poder del Espíritu Santo. Yo sé que así como pasó con Moisés, que mientras iba en esa arquilla en el río Nilo, ninguna serpiente le tocó, ningún animal feroz se lo devoró. Yo sé que por el poder de la palabra, ninguna serpiente, ninguna filosofía, ninguna ideología, ninguna artimaña del enemigo podrá tocar tus hijos, podrá tocar mis hijos, podrá tocar nuestras generaciones. Lo escondieron, lo guardaron. Va a llegar el momento donde nuestros hijos serán expuestos a una cultura, donde nuestros hijos serán expuestos a un mundo que por más que los cuidemos dentro de una burbujita para que no les pase nada en nuestra casa, ellos afuera se van a enfrentar a un mundo torcido, a un mundo dañado. Pero cuando tú y yo entendemos cuál es el propósito de Dios sobre esa criatura que ha llegado a tu familia, y yo no solamente le estoy hablando a los padres, o le estoy hablando a los que son abuelos,
o le estoy hablando a los hermanos mayores, o le estoy hablando a cada persona que ha conocido del Señor, y somos responsables de que esta generación pueda salir adelante, de que la obra de las tinieblas no prevalezca sobre la vida de nuestros hijos. Ellos van a estar expuestos a un sistema. En la universidad van a querer cambiarles el chip, y todo lo que nosotros le hayamos enseñado a nuestros hijos van a decir que es mentira, que eso así no es, porque eso es lo que el humanismo hoy día está buscando. El humanismo pretende llamar bueno a lo que Dios dijo no. El humanismo pretende ser más bueno que el mismo Dios que nos conoce y que nos ama. Y eso pasa en las universidades. Ustedes me van a decir, pero ¿qué problema puede tener mi hija de 3 años? ¿Sabían ustedes que no hay lugar más cruel para un niño que un colegio? En el colegio el bullying es impresionante. Si el niño no encaja en el estándar de belleza que el mundo ha establecido, nuestro hijo es feo. Empiezan los complejos, la baja autoestima. En el colegio nos encontramos con bailes terribles, donde acaban con la dignidad y el valor de nuestras hijas. En el colegio hay profesionales con una mente morbosa que en cualquier oportunidad, en menos de 2 segundos, pueden manipular tu hijo. Nuestros hijos, así como Moisés, en algún momento van a quedar expuestos. Moisés iba sobre una canastica en el río Nilo, pero ¿cuál era la confianza de esa mamá? Jocabed sabía que ella había hecho su parte bien y que ahora todo estaba en manos de Dios. Nosotros como padres, nosotros como adultos, tenemos un grado de responsabilidad muy grande, pero también tenemos una limitación. Yo compartía el viernes con una mamá de esta casa y yo le decía, lo has hecho bien, has sido una gran mamá, has cuidado de tus hijos, los has guiado por el mejor camino. Ya lo que pase de aquí en adelante con él es su responsabilidad. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuida de tus hijos, cuida de tus nietos, cuida de las personas pequeñas que tienes cerca, háblales de Dios. Yo recuerdo, y ya me estoy extendiendo, cuando quedé embarazada de Isabela. No hay una cosa diferente que yo haya anhelado más en la vida, ni siquiera ha sido ser profesional. Lo soy por misericordia de Dios, pero no fue mi mayor sueño, sino ser mamá. Me casé con el pastor John Wilder. Al año exactamente quedé embarazada de Isabela. Fue una felicidad completa para toda la familia, una niña muy deseada. No la esperábamos tan rápido, pero llegó en el momento que Dios quiso, en su tiempo. Y desde el momento en que Isabela fue concebida en mi vientre, Dios trajo palabra para ella. Nosotros sabíamos que Isabela sería una profeta de Dios, sería una mujer usada por Dios. A los 3 meses de gestación, estaba en la casa de mi mamá y habían lavado las gradas. Yo bajé corriendo y no se habían secado bien. Pues desde arriba al 2.º piso me fui escalón tras escalón tras escalón hasta llegar abajo. Un totazo me pegué, impresionante. Cuando caigo al primer piso estaba María con mi esposo y John corre y yo me quedé quieta y yo le dije, no me movas, déjame. Yo quería sentir que estaba bien todo, que no había sangre, no sé, me imaginé lo peor. Y nos quedamos quietos y el dolor tan impresionante acá en la espalda. Cuando vimos la forma en que yo caí, cuando ellos me contaron la forma en que yo caí, no había manera de que Isabela estuviera bien, porque el golpe fue tremendo. Nada pasó, siguió avanzando el embarazo. A los 4 meses, el doctor envía una ecografía para descartar que el niño venga con síndrome de Down.
En nuestra familia tenemos parientes con síndrome de Down. Mi esposo tiene una tía, Chanita, que nació con síndrome de Down. Tenemos un parentesco lejano, él y yo, y comienza el enemigo a poner esos dardos de los que el pastor John Wilder compartía el jueves. Isabela viene con síndrome de Down. Isabela viene con síndrome de Down. Si viniera así, no hay problema. Amamos a nuestra hija como llegara. Y también es bendecido ese bebé o ese niño con Down. Pero es una noticia que genera temor en nuestro corazón. Y venía. Y ese temor, fuimos al doctor y todo estaba bien. Pasaron los meses y empezó mi suegra, Nati, yo quiero saber si es niño o es niña para llamarla por su nombre, para comprarle ropita rosada o azul. Y bueno, diciéndonos eso, y envía a mi suegra un dinero para una ecografía para conocer el género de nuestro bebé. Cuando llegamos al consultorio, dice la doctora que no puede ver con detalle qué es lo que pasa con Isabela y que no puede ver cuál es su género. Me manda a comer chocolate, volvemos a una segunda cita y el chocolate activa al bebé para que se mueva mucho y llegué, me acosté y empezó la ginecóloga a mirar con su aparatico y a moverlo por todo lado. Una cita que tardaba 10, 15 minutos, aproximadamente tardó 30, 40 minutos. Ella revisaba a Isabela y no me decía nada. Ella volvía y revisaba y miraba la pantalla y no me decía nada. Iba al computador, revisaba en su información en internet, yo no sé, me dejó allí, volvía y revisaba a Isabela y no decía nada. Entonces mi esposo, un poquito impaciente, me dice, no amor, esto está como demorado, yo me voy a ir a ver que la moto o el carro siga abajo, a darle vueltica al carro como dicen ustedes. Yo no sé qué vueltica porque si se lo roban ni modo, pero a darle vueltica al carro. Cuando John Wilder se fue, yo le digo, doctora, ¿todo está bien? Y ella me dice, la verdad mamá, no. Y eso me entró como un vacío, así como cuando uno tiene vértigo, como un vacío en el estómago. Y yo le dije, no importa doctora, dígame qué pasa con mi hija. Y ella me decía, no puedo asegurarte. Y seguía revisando, y seguía revisando. Y yo le dije, doctora, ¿cómo está mi bebé? Y me dice, mamá, su bebé viene con una malformación. Ella, desde el momento en que nazca, va a tener que someterse a múltiples cirugías para poder ser una niña normal. Cuando ella me dijo a mí, su bebé viene con una malformación, es como si me desconectaran del mundo. Como que ya, mi bebé está mal, le falta una mano, yo me imaginé lo peor, mi bebé está mal. Y yo me desconecté y ella seguía hablándome y yo estaba en otro planeta. Sube mi esposo y me ve llorando, acostada allí en la camilla y la doctora encima hable y hable. Y él pregunta, doctora, ¿qué pasa? ¿Por qué llora Nati? Y le da la noticia a John Wilder. Cuando le da la noticia a mi esposo, él queda mudo también. Pasamos al escritorio de ella y nos comienza a explicar la serie de procedimientos a los cuales mi hija debía ser sometida desde el momento en que naciera. Y la primera opción que nos dio es aborto. ¿Quieren abortar a su hija? Porque ese es el enemigo. Estamos en un contexto donde hay crecimiento, pero también hay muerte. La primera opción es, si usted quiere abortar a su hija para que no tenga un hijo con malformación, está a tiempo, lo podemos hacer. Y la segunda opción es que lo tengan, que nazca esa bebé, pero desde el momento en que nazca tiene que ser sometida a una y otra y otra y otra cirugía, porque Isabela además de todo venía sin estómago, entonces la bebé no podría comer ni digerir por sí sola. Y empezó a explicarnos, eso fue una cosa, fue el peor día de mi vida, fue una angustia terrible. Bajamos en el ascensor y John Wilder me abraza y me dice, Nati, no vamos a decirle a nadie, vamos a guardarnos esto y no vamos a decirle nada a nadie. Isabela viene bien, Isabela van a ser bien.
Llegamos a la casa y John Wilder llama a mi mamá y le cuenta la noticia. Y mi mamá le dice: mi hijo, vamos a meternos una semana en ayuno y oración porque Isabela viene bien. Y yo le dijo: listo, pastora. Se puso en contacto con mi suegra, mi mamá, mi papá, él y yo. Una semana clamando por Isabela, por ese dictamen que la doctora nos había dado, la mejor doctora de Tuluá, la doctora Bravo. Esa semana para mí fue terrible, porque era la incertidumbre de que mi hija viene mal. ¿Cómo va a ser mi vida de aquí en adelante con un bebé con malformación? Pero a la vez algo dentro de mí me decía: debes tener fe. Él formó a Isabela en tu vientre. Él formó cada parte de su cuerpo en tu vientre. Y habían días de mucha fe, pero habían días de mucha debilidad. Y yo empecé a cranearme. Yo le decía al Señor: Señor, como sea que venga mi hija, tráemela viva. Yo quiero tener a mi bebé. Pasó una semana. Y un día antes de volver a vernos con otro doctor diferente que buscamos, llega un hombre a la casa y me toca la puerta. Él no sabía lo que estaba pasando. Y se sienta y me dice: Nati, yo me soñé contigo. Y yo soñé que tenías tu niña en tus brazos. Y el Señor hoy te dice, y me lee Jeremías: yo te escogí para las naciones. Llevarás el evangelio a todas partes y empieza a profetizar. Llegamos el martes a la cita con el doctor y mi esposo entra y le explica todo el contexto al doctor porque yo estaba muy frágil. Y él explicó todo lo que nos habían dicho. Y el doctor nos hace entrar y me trata con un amor, como si yo estuviera con mucho amor me trató. Cuando me acosté, él comenzó a revisar a Isabela. Y a revisar, en ese momento era el bebé, ¿no? No sabemos que era Isabela. Y a revisar, y yo lloré y lloré, y a revisar. Y el doctor estaba muy tranquilo. Cuando él mira, y él me dice: venga papá, ¿qué fue lo que le dijeron a ustedes que tenía su bebé? Y él explicaba. Y revisaba y él explicaba. Para resumir la historia, el doctor dice: vean, yo no sé qué tipo de diagnósticos a ustedes le dieron, pero su bebé, que a propósito no es un niño, es una preciosa niña, tiene todas las partes de su cuerpo totalmente completas y totalmente sanas. Su bebé viene perfectamente. Y inmediatamente dimos la gloria a Dios por lo que estaba pasando. Ya llorábamos, pero era de alegría, y nosotros no nos preguntamos si fue que la doctora se equivocó, que yo lo dudo mucho porque es una mujer muy reconocida aquí, porque me dedicó tiempo por muchas razones, pero yo sé que el Señor hizo un milagro en la vida de Isabela. El Señor permitió que mi hija hoy naciera sana para su gloria y para su honra. Hubo muchas cosas en mi embarazo para que Isabela no naciera bien. Hubo muchas cosas para que mi hija muriera, porque ese es el propósito del enemigo sobre esta generación. Iglesia, despierten, por favor. Atendamos los niños. Nuestros niños están creciendo con grandes vacíos. Y es por la negligencia de nosotros. No podemos correr de aquí para allá como el mundo lo hace. Papá, mamá trabajan. Los niños pasan horas en el colegio recibiendo basura, siendo maltratados. Llegan a casa y solo encuentran un cuarto de 4 paredes vacío, sin unos brazos que lo reciban, sin una palabra de ánimo. Jocabed fue una mamá maravillosa. Vio a su hijo hermoso con un propósito, pero también lo escondió porque entendía que había un medio de muerte para Moisés. Y por último,
Para ir terminando, dice la palabra, Hebreos 11:23. Por favor, Juan. No temieron el decreto del faraón. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Isaías 62 dice: una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levantará y aparecerá sobre ti. Tú y yo, gracias, como padres tenemos un límite. Y tenemos que confiar en que el Señor cuidará de ellos. Pero nuestro deber es guardarlos, es cuidarlos y es instruirlos. Con Moisés pasó algo maravilloso y con esto estoy terminando. Cuando Moisés va en esa barquilla sobre el río, él llega a manos de la hija del faraón. Y cuando llega a manos de la hija del faraón, aparece una mujer que es la hermana de Jocabed, su nombre es María. Y María está pendiente de todo lo que pasa con Moisés, y cuando la hija de faraón toma ese bebé y lo mira, ella se enamora de él. Y ella dice: ahora yo qué voy a hacer con este niño. Y María le dice: tranquila, yo conozco una mujer que dio a luz y tiene leche para alimentar ese bebé. Dice la palabra que la hija del faraón le dijo a María: vete, busca a Jocabed y tráela para que críe este niño. Veámoslo en la Biblia, por favor, versículos 6 al 9. Versículos 6 al 9. Y cuando le abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, de los niños de los hebreos es este, dijo la hija de Faraón. Entonces su hermana de Jocabed dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de los hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Diga conmigo: críamelo y yo te lo pagaré. Es lo que el Señor hoy te dice en esta mañana. Críame a ese niño, críame a tu nieto, críame a ese niño y yo te lo pagaré. El Señor hoy te dice estas palabras: críame a ese niño y yo te lo pagaré. Aquí vino una recompensa enorme sobre esa mujer. El niño que debía morir, ahora su mamá, 5 años más, lo tuvo en sus brazos, lo puso en su pecho y tuvo el tiempo para ser de influencia sobre Moisés. Yo me imagino a Jocabed diciéndole a Moisés: Moisés, ahí mientras lo amamantaba: tú no eres egipcio, tú eres israelita. Yo me imagino a esa mujer teniendo a Moisés en sus brazos, en su pecho, siendo de influencia para este bebé, diciéndole: Moisés, tú no eres cualquiera, tú eres un hijo de Dios. Diciéndole: Moisés, sobre ti no hay muerte, sobre ti hay vida. Diciéndole: Moisés, 5 años sin saber nadie que ella era su mamá. Diciéndole: Moisés, tu Dios no es Isis, tu Dios es Jehová de los ejércitos que te guardó. Una mujer de influencia que teniendo su bebé en sus brazos, habló y declaró palabras sobre él.
5 años. 5 años tuvo Jocabed para estar al lado de su hijo cuando el dictamen era muerte. ¿Y saben algo? Hoy día la ciencia, que en realidad fue escrita hace mucho tiempo atrás en la Biblia, como lo podemos ver hoy, dice que los 5 o 6 primeros años de vida de nuestros hijos son los más importantes. Porque en esos 6 primeros años de vida de nuestros hijos formamos carácter, personalidad, identidad. El temperamento es moldeado. Y Jocabed tuvo justamente esos 5 años para preparar a Moisés y hacer de él un hombre conquistador que trajo libertad al pueblo de Dios. La ciencia se queda corta cuando vamos a la palabra. Dios ya lo había establecido. Papá, mamá, yo no sé si tú tuviste la oportunidad de conocer al Señor y estar con tus hijos este tiempo, pero yo hoy quiero declarar sobre ti lo que dice Isaías 61, versículo 1 al 4. Este es un versículo que hemos leído hasta el versículo 3 y todo el mundo lo dice muy diplomáticamente, pero cuando vamos más allá vas a entender lo que Dios quiere hablarte. Y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, en Reina Valera, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de los enlutados y a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Versículo 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Cuenta un testimonio de una mujer con un hijo drogadicto, perdido en la droga. Y era una mujer cabeza de hogar. Era una mujer que tuvo que ver por él y tenía que irse a trabajar. Llega un día a su casa y encuentra a su hijo de fiesta en la casa, en el garaje. Y había llevado un poco de amigos, había licor, había drogas, había de todo en ese lugar. Todo lo que usted se puede imaginar que lleva las drogas. Cuando ella llega de trabajar, ve a su hijo allí, en esa traba tan impresionante, sube corriendo al segundo piso, tira la puerta y se encierra en su cuarto. El hijo, en medio de su traba, se va corriendo porque él piensa que la mamá va a llamar a la policía para sacar toda esa gente de la casa. Y el hijo toca la puerta así todo loco, todo llevado por las drogas, y toca y la mamá no abre. Y de una patada tumba la puerta. Cuando el hijo entra, le grita: mamá, ¿qué te pasa? ¿Para qué vas a llamar a la policía? Y la mamá, de rodillas en la cama, le dice: hijo, yo no estoy llamando a la policía, yo estoy llamando al cielo. Dice el testimonio que en ese momento este muchacho cae de rodillas y es el principio de una transformación en su vida. Usted me preguntará a mí: pastora, ¿yo qué hago? Mi hijo ya está grande, mi hijo ya pasó los 6 años, mi hijo ya es un joven. ¿Yo cómo lo traigo obligado a la iglesia? No, papá, no, mamá. A los hijos no se obligan, es su decisión. A los niños sí se les obliga, porque son tu responsabilidad, es tu etapa de formación. El niño no quiere venir al culto, no me importa. Es una norma en la casa, vamos todos al culto. El niño no quiere vestirse bien, no me importa. En esta casa no se muestra el ombligo.
El niño no quiere cantar canciones cristianas sino mundanas, no me importa. En esta casa solamente música que alaba y glorifica el nombre del Señor. Pero cuando ya se es adulto, cuando ya no pudiste sembrar esa semilla en ellos, no es tiempo de obligarlos. Lo que tú no puedes hacer como lo hiciste con los pequeños, tus rodillas sí lo pueden lograr. No llamemos a la policía, vamos a nuestro cuarto y en lo secreto llamemos al cielo. Leímos en Isaías, versículo 4, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Versículo 9. Entonces tu descendencia será conocida entre las naciones y tus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán porque son la simiente que el Señor ha bendecido. El Señor ha venido en esta mañana a restaurar tus hijos. El Señor ha venido en esta mañana a levantar estos muros que están caídos. El Señor ha venido en esta mañana a sanar. Allí donde tú estás, toma 2 minutos y es tiempo de orar. Dile: Señor, yo ya pasé la etapa de criar mis hijos. Señor, en mi ignorancia me equivoqué. Señor, en mi ignorancia fui una mamá ausente por motivos de trabajo. Pero yo hoy me aferro a tu palabra, Señor. Y así como dice en Isaías, mi descendencia será conocida entre las naciones y mis hijos entre los pueblos. Y todos verán y reconocerán que mi simiente es bendecida por Jehová. Abre tu boca y bendice tus hijos. Abre tu boca y bendice tus nietos. Si tienes sobrinos, este es el momento de bendecirlos. El enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir, pero hoy el Señor ha venido a traer vida sobre nuestros hogares, vida sobre nuestras familias. Presenta a tus hijos en esta noche. Dile: Señor, perdóname porque en mi ignorancia yo he faltado. Porque en mi ignorancia yo no los he bendecido. Porque en mi ignorancia los he maltratado. Y hoy te los entrego a ti, Señor. Mis hijos te pertenecen a ti, Señor. Mis hijos son tuyos. Mi casa y yo te serviremos a ti. Espíritu Santo, ahora mismo derrama un manto de perdón sobre nosotros. Señor, tú sabes que a veces somos tan egoístas como padres, que pensamos en lo económico, en lo superficial y nos olvidamos en lo más importante. Que es tiempo, Señor, de abrazarlos. Es tiempo, Señor, de instruirlos en tu camino. Que es tiempo, Señor, de enseñarles cuál es la verdad. Padre, en este momento yo oro en el nombre de Jesús por los niños de esta casa. Señor, yo declaro que ninguna ideología los tocará. Yo declaro, Señor, que ninguna filosofía errónea les tocará. Yo declaro, Señor, que ellos no morirán hasta que tu propósito se cumpla en sus vidas. Y así como Jocabed, ayúdanos a ser padres sabios, padres que bendigan, padres que generen estrategias para poder lograr ese propósito tuyo en nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de vida, tú eres un Dios de oportunidades, tú eres un Dios de nuevas historias. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.